Bienvenidos a todos, bienvenidos tanto a los que estéis aquí como a los que estáis allá al otro lado. Soy Francisca Ruiz Ramírez y en la conferencia de hoy quiero compartir con todos las claves del éxito, o mejor dicho, las claves que la vida me ha ido enseñando a mí con mi propio camino, desde mi punto de vista, para abrir camino y camino hacia el éxito. Pero antes de decir esas claves, de compartir con todos lo que la vida me ha ido enseñando en ese sentido, siempre digo antes de empezar una conferencia que por favor que os quedéis solo con lo que sintáis que es para vosotros, que escuchéis vuestro corazón porque él es el que tiene la respuesta para saber cuál es vuestro camino o cuáles son vuestras claves para abrir el camino que cada uno quiera. Y por otro lado, lo primero que quiero hacer en esta ocasión, en esta conferencia, es definir desde mi punto de vista qué es para mí el éxito. Y quiero definir qué es para mí el éxito para que no haya luego ninguna incongruencia de no entender algo de lo que vaya a decir. Supongo que al final, para cada uno, el éxito puede ser una cosa o puede ser otra. Para mí el éxito no tiene que ver con un número o con una cantidad, sino que se define más bien con un sentir. Un sentir de plenitud, un sentir de satisfacción, de saber que estás en tu lugar y de sentirte conectado con la vida, de lo que yo llamo de sentirte en la vida. Y me da igual el camino de cada persona. Todas las personas somos distintas, todos somos diferentes y a cada persona nos late el corazón con unas cosas. Lo más importante al final es escuchar el corazón y seguir el camino que cada uno siente. Y no importa, es lo mismo una persona que se dedica, y esto es un ejemplo, a limpiar las calles, como una persona que su trabajo consiste en subir a un escenario y desde ahí llegar a millones de personas. Para ambos casos es posible sentirse pleno, satisfecho, sentir que estás en tu lugar, como es posible sentirte vacío por dentro y sentir que tu lugar es otro, que tu camino es otro, que la vida, que el corazón te pide otra cosa. Y digo esto porque a veces la gente relaciona el éxito con llegar a mucha gente, tener un beneficio económico muy elevado y para mí tiene mucho más que ver con el corazón, con la conexión con el corazón, porque de nada sirve que los números de personas a los que lleguemos o de dinero sean muy elevados si uno se siente vacío por dentro. Para mí el camino del éxito tiene que ver con la escucha a uno mismo, con el corazón de cada uno, con estar conectado con el corazón de cada uno y tiene que ver con nuestra actitud ante la vida. Y siempre estamos a tiempo, siempre, para empezar una nueva vida desde esa escucha hacia nosotros mismos y desde ese elegir vivir con todas las consecuencias. Y siempre estamos a tiempo para elegir abrir el camino del corazón, es decir, para elegir abrir el camino de aquello que nos gusta, que nos hace latir por dentro, que nos hace sentir vivos, que sentimos que nos hace ser nosotros quien realmente somos. Siempre estamos a tiempo para abrir ese camino. Todos tenemos metas, todos tenemos sueños. Cumplir esas metas o sueños, conseguirlos, forma parte también de nuestros éxitos. En esta conferencia voy a compartir las claves que a mí me ha enseñado la vida para abrir mi camino y para alcanzar mis metas, pero para mí hay dos cosas fundamentales a tener en cuenta. Lo primero es desde qué lugar me enfoco en una determinada meta o en un determinado sueño. Si lo hago desde el niño o si lo hago desde el adulto. Y esto puede ser algo inconsciente, pero a veces nos enfocamos en determinados caminos, en determinadas metas, en determinados sueños
que inconscientemente nacen del niño y que son sueños que lo único que hacen es evadir la realidad, nuestra vida presente tal y como es, y que son sueños en realidad de fantasía. A veces nos enfocamos en determinadas metas o determinados sueños dejándonos llevar por lo que los demás dicen o por lo que la sociedad dice que es la meta o el lugar al que hemos de llegar. Pero en verdad nadie nos puede decir cuál es nuestro lugar al que hemos de llegar, nada más que nosotros. En verdad, solo nosotros sabemos cuál puede llegar a ser nuestra meta. Nosotros y la vida, digo yo. Y en segundo lugar, el camino del éxito comienza al principio de todo. Es decir, al principio del camino y en el propio camino, cuando aún no se ha llegado donde haya de llegarse. El camino del éxito lo es todo, no es solo llegar a una determinada meta, sino que ya el camino forma parte del éxito. ¿Y por qué? Así lo veo yo. Porque si estamos vacíos por dentro, si no somos capaces de disfrutar del presente, de nosotros, de la vida tal y como sea, si cumplimos de pronto una meta que tenemos y subimos a la cima, llegamos a una cima que teníamos como un sueño nuestro y de pronto llegamos, se nos cumple un sueño, una meta, al llegar a esa cima, en ese momento sentimos como emoción de plenitud, de satisfacción por haberlo conseguido y demás, pero esa emoción es pasajera al final, es temporal. Y si estamos vacíos por dentro y no somos capaces de estar en el presente y disfrutar de la vida tal y como es, cuando termine esa emoción volveremos a lo que al principio, a donde estábamos antes, volveremos a sentirnos tan vacíos como antes. Por eso para mí es importante trabajarse el aquí, el estar presentes, el disfrutar de la vida tal y como es. Porque desde ahí, aparte es que para mí el camino del éxito, el verdadero camino del éxito es ese, es disfrutar de la vida, disfrutar del presente y abrirse a la vida tal y como es. Desde ahí podremos llegar a donde queramos, pero no solo eso, sino que podremos llegar mucho más lejos de lo que nos podamos imaginar. Y desde ahí siempre podremos saborear la vida. Y la vida entera es para saborearla. No se trata de depender de cumplir un sueño para saborear la vida. La vida entera es para saborearla y para disfrutarla. Entonces, para mí el camino del éxito comienza con la decisión de elegir vivir con todas las consecuencias, de abrirse a la vida, de escuchar la vida, lo que la vida tiene para cada uno, de leer sus mensajes y al mismo tiempo caminar hacia donde sentimos que el corazón nos indica que es nuestro camino. Y para que se entienda un poco más esto, antes de empezar a enumerar algunas claves que a mí me han servido, quiero contar algunas partes de mi propia historia que creo que pueden servir o que pueden ayudar, cada uno que coja lo que crea que es para cada uno, para quizás vislumbrar o guiar un poco en el camino que cada uno tenga. Para eso, para un camino de éxito, pero partiendo de que el camino del éxito empieza aquí, que no es llegar a ningún lado, que eso también formará parte, pero que el camino comienza aquí, en este mismo presente, y que hoy, aquí y ahora podemos decidir y podemos elegir vivir la vida con todas las consecuencias. Vale. Entonces, la parte de mi historia que quiero contar, que es una parte que no he contado hasta ahora nunca, es... me voy a remitir un poco al principio, cuando comienza mi camino de crecimiento personal. En 2010 fue el año que para mí fue el peor año de mi vida, siempre lo digo, y al mismo tiempo el mejor año de mi vida, porque gracias a él estoy aquí. Fue un año en el que, al encontrarme en un hoyo muy profundo y al sentir que no valía nada, que yo era una mierda, que de pronto descubro que hay otras formas de ver la vida y otras formas de vivir. Fue un ¡hala! Pero que existe otra forma de ver la vida distinto a lo que a mí me han enseñado. Y comencé a realizar un trabajo personal conmigo misma y empecé a realizar un trabajo
de crecimiento personal con varias herramientas que me fueron llegando y empecé a trabajar sobre todo con la palabra. Para mí la palabra es muy importante y empecé a trabajar con la palabra gracias a 2 libros de Luis Hay, siempre lo digo, uno es Usted puede sanar su vida y el otro es El poder está dentro de ti. Esos 2 libros me impactaron y me hicieron empezar a trabajar yo conmigo misma, ¿no? Pues eso, a través de la palabra, a través de afirmaciones, cuidando mucho mi lenguaje conmigo misma y luego con varias herramientas que me fueron llegando. En ese momento yo trabajaba en una consultoría en recursos humanos y paralelamente me dedicaba a contar cuentos a adultos. Bueno, pues en este trabajo, sobre todo lo que hice al principio, lo fundamental fue centrarme en mí misma, cosa que no había hecho en mi vida, empezar a amarme, quererme. Cuando digo empezar a amarme, quererme, no es, venga, decido amarme, quererme y ya me quiero. No, o sea, eso fue un proceso de un tiempo de empezar a decirme, me amo, me quiero, yo valgo mucho, soy maravillosa. Todas estas frases que pueden parecer muy simples, en realidad para mí eran todo un mundo, porque es que ni siquiera me había planteado que yo me podía decir todo eso. Y empecé a trabajar con la palabra, el amarme a mí misma y dejé de centrarme en los demás. Empecé a hacer cosas conmigo misma. Hasta ese momento yo nunca había hecho cosas conmigo misma. Yo si iba a algún sitio siempre iba con alguien porque sentía que necesitaba ir con alguien para tener seguridad y aparte ni siquiera me había planteado que yo podía disfrutar conmigo misma. Plantearme eso era como, pero que yo puedo disfrutar solo conmigo. Y empecé a hacer cosas tan sencillas como ir a tomar un café, yo sola, conmigo, disfrutar del café. Que conste que al principio era todo un trabajo porque yo sentía que la gente me observaba. Yo pensaba, ostras, la gente está pensando que estoy sola. Y luego te das cuenta de que la gente está a lo suyo, de que nadie te mira. Y si alguien te mira, no pasa nada. Pero bueno, eso lo vas descubriendo con el paso del tiempo, ¿no? Bueno, pues empecé a hacer este trabajo, que fue un trabajo muy duro, sí que he de decirlo, por si alguien cree que cuando uno empieza a trabajarse, pues que desde el principio ya sientes un cambio de un día para otro. No es así. De hecho, yo creía firmemente en esto, pero es verdad que fue un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Bueno, pues pasados unos meses, de pronto empezaron a darse situaciones en mi vida que hasta ese momento no me habían pasado nunca. Situaciones que para mí eran nuevas. Por ejemplo, empecé a ser vista en el trabajo y en otros lugares. Hasta ese momento yo era una persona que pasaba muy desapercibida. Al empezar a trabajarme el amor hacia mí misma, de pronto yo empecé a ser vista por otras personas. Y os voy a poner un ejemplo de una cosa que me pasó estando en la empresa, en la consultoría, que además lo recuerdo ahora y digo, es que aquel fue un gran momento. Y eso que fue una cosa muy sencilla, pero para mí fue un gran regalo que me dio la vida. Yo trabajaba en una consultoría muy, muy grande en la que había muchísimos trabajadores, ¿vale? En recursos humanos, ¿no? Entonces un día estaba yo trabajando delante del ordenador y de pronto pasó por la zona en la que yo estaba la que era la directora de recursos humanos de la empresa, ¿vale? Yo no había hablado con esa mujer en mi vida, sabía por supuesto quién era y nunca había tenido acceso a ella ni tampoco me planteaba el hablar con ella, ¿no? Porque era la directora de recursos humanos de una empresa muy grande, ¿no? Pasó, me miró, me saludó y sonrió. Y siguió camino, algo tan simple como esto. Y yo recuerdo que a mí me impactó, que a mí fue como, ¿pero que me ha saludado? Ese día yo supe que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien. De hecho, sé que fue un regalo que me hizo el universo, porque, ¿quién era yo? ¿No? O lo mismo es que yo no sabía quién era yo. Y de pronto me saluda una persona de un rango mucho más elevado que es que, de verdad, eso fue un regalo que me hizo la vida. Y entonces, bueno, pues eso, empezaron a dárseme situaciones que hasta ese momento no se me habían dado. Otra de las cosas que me pasó es que empecé a descubrir
que había gente maravillosa y súper amable en todas partes. Yo a lo mejor iba simplemente a comprar el pan y el tendero o la tendera que me atendía, pues era una persona súper amable, maravillosa, que a lo mejor me decía buenos días con una sonrisa, y yo empezaba a ver eso, que hasta ese momento no lo había visto. Y la verdad es que no sé si anteriormente es que eran otras personas o si simplemente anteriormente yo no era capaz de ver la sonrisa con la que me atendían, pero empezar a descubrir que la vida estaba llena de gente maravillosa. Y empezó a llegar a mi vida gente, amigos, con una sintonía muy diferente a la sintonía a la que yo estaba acostumbrada. Ya no era una sintonía tan en la lucha, aunque yo no he sido muy de estar en la guerra, eso no. Pero digamos que las conversaciones eran conversaciones ya diferentes, desde otro lugar, desde el estar más tranquilo, desde el disfrutar. Y para mí todas esas pequeñas cosas que se me fueron dando en el camino fueron pequeñas señales o pequeños regalos que me dio la vida para decirme: Francisca, tranquila, lo estás haciendo bien, aunque te sientas mal contigo misma, aunque todavía no seas capaz de amarte, aunque tengas días que por la mañana lloras, no te preocupes, estás en el camino, lo estás haciendo bien. Y eso me hacía seguir trabajándome todos los días. En este tiempo he conocido dos tipos de personas. Me refiero a personas que de pronto han empezado a trabajarse a sí mismas y su vida entera ha cambiado. En ambos casos han sido personas con una gran disciplina de todos los días, aun sintiéndome mal, venga, voy a hacerlo, a ver si consigo cambiar un poco mi interior y sentirme más en bienestar, ¿no? Por un lado, personas que han creído firmemente en lo que estaban haciendo, aunque no sabía cómo se iba a dar. Ese era mi caso. O sea, yo cuando empecé a leer los libros de Luis Hay, yo creí en eso. Y no sé decir por qué lo creí. Lo cierto es que yo lo leí y yo dije, esto es así. Y empecé a trabajarme sin tener algo palpable que me demostrara que era. Fueron luego cuando me fueron llegando esas situaciones que me demostraron que era, ¿no? Pero yo creí fervientemente en eso y empecé a trabajarme día tras día. Y he conocido a personas que, no creyendo en lo que están haciendo, lo han hecho. Que es como, mira, es que he conocido sobre todo a una persona que me decía, pero si tú cambias, todo cambia. ¿Pero cómo va a ser eso? Y yo le decía, pues de verdad, si tú cambias, todo cambia. Y empezar a hacerlo sin creer, empezar a trabajarse a sí misma, empezar a trabajar el amor hacia los demás, día tras día, sin creer en lo que estaba haciendo, y de pronto, un día, su vida empieza a cambiar. Entonces, da igual al final creer o no creer, lo importante es hacerlo. O por lo menos eso es lo que yo he visto. Lo importante es no rendirse y decidir mirar en uno. Por supuesto, el poder está en uno y nadie va a hacer el trabajo por uno. El trabajo lo tiene que hacer uno. Y a veces tiene que pasar un tiempo hasta que uno esté preparado para hacer el trabajo que cada uno pueda hacer, ¿no? Y no pasa nada y no importa. Y por supuesto el trabajo no es el que yo os he dicho. O sea, quiero decir, yo empecé con la palabra, pero hay otras personas que han empezado con otra cosa que les ha servido y todo es perfecto. Y es que ahora tenemos tantas herramientas que es maravilloso, porque a cada uno nos sirven unas cosas y el tema es que cada uno haga lo que a cada uno le sirve, ¿no? Bueno, pues poco a poco yo empecé a confiar en mí misma y a confiar en la vida. Y digo y a confiar en la vida porque para mí fue importante también el confiar en la vida. Porque había momentos en los que me faltaba fe en mí misma, pero yo decía, bueno, la vida me va a ayudar, confío en la vida y la vida me va a ayudar. Y eso me hizo que al final, poco a poco, empezara a abrir como un camino profesional en paralelo, en el que contaba cuentos y en el que me dedicaba a compartir con otras personas temas de crecimiento personal que a mí me habían ayudado, ¿no? Bueno, pues en 2013 yo decido dejar atrás mi trabajo anterior y dedicarme de lleno a aquello que a mí me hacía feliz, aquello que a mí me hace feliz y me llena por dentro, convencida de que la vida me va a ayudar, de que todo es posible y de que el poder está en mí y que cuando uno cambia, todo cambia. Y que si uno cree en sí mismo, la vida solo puede ayudarte y el camino solo puede abrirse, ¿no? Entonces, bueno, pues dejo la consultoría aun con los mensajes de todo el mundo de
¡estás loca! La verdad es que el "estás loca" a mí me parecía muy divertido, lo reconozco. O sea, al ver las caras de la gente que no se podía ni creer que yo tuviera pensado dedicarme a lo que tenía pensado dedicarme. Pues en ese momento que yo me sentía con fuerza y creía en mí, para mí fue incluso divertido el ver las caras de la gente de verdad creyendo que estaba loca. Bueno, pues dejo el trabajo y empiezo un nuevo camino profesional convencida de que cuando tú pones el foco en algo, porque la vida hasta ese momento es lo que me había enseñado, cuando tú pones el foco en algo, cuando tú crees en ti misma y cuando tú crees en algo y haces todo lo que está en tu mano para que ese camino se abra, ese camino se abre. Para mí, hasta ese momento, no existía otra posibilidad más que el poder está en mí, todo el poder está en mí, yo creo mi realidad. Hasta ese momento no sabía nada más porque la vida te va enseñando con el tiempo y a medida que tú ya estás preparado para recibir otra lección, pues cuando ha de llegar otra lección llega, ¿no? ¿Qué pasó? Que unos meses después, y esto no lo he contado hasta ahora nunca, unos meses después de dejar este trabajo, la consultoría y dedicarme ya de lleno a esto, yo decidí preparar un curso, proyecté un curso, hice todo lo que estaba en mi mano para que el curso saliera, creí firmemente en que el curso iba a salir, yo estaba convencida, alquilé salas para poder hacerlo y aparte es que estaba convencida de que ese curso iba a salir y como yo había aprendido que cuando uno pone todo su foco en algo sale, pues para mí no había otra posibilidad. Y el curso no salió y para mí fue como un oiga, no ha salido, pero no es posible. Si yo ya sé cómo funciona el universo y si sé cómo funciona la vida, ¿cómo es posible que no haya salido el curso? El curso tenía que haber salido. Y entonces hice una lectura de registros acásicos con una persona. Los registros acásicos en determinados momentos me han ayudado a tener luz y guía, a tener respuestas sobre determinadas cosas de mi vida sobre las que yo necesitaba tener respuestas, ¿no? Y en esa lectura de registros acásicos tuve la respuesta de por qué ese curso no salió. Yo pregunté, ¿por qué no ha salido el curso? Y la respuesta de los registros fue, porque ese curso tiene mucho de otras personas y el curso tiene que ser totalmente tú. No puede haber cosas de otras personas. En tu camino está ser tú y hacer un curso conforme a lo que tú sientas, a lo que tú sabes, aunque para otros sea una locura, no importa. Y para mí fue como un ¿qué? Lo primero, porque yo pensaba que yo todo lo controlaba yo y yo creaba mi realidad 100%. Y de pronto me entero de que de alguna manera la vida también mueve sus hilos para que se te den determinadas situaciones, determinadas circunstancias y para que se abra el camino también de determinada manera o se abran determinados caminos que ni siquiera tú te has planteado. Y de pronto fue como, pero que ya no solo yo soy la que crea mi realidad, que hay una parte que la mueve la vida, el universo, el cosmos, lo que cada uno quiera. Para mí fue como un, oiga, esto no lo sabía. Y claro, por supuesto esa información me llegó cuando estaba preparada. Después de ir, cuando uno va subiendo escalones, a medida que uno va subiendo escalones, uno ya está preparado para recibir nueva información, para recibir nuevos retos, dificultades, etc. Y esos retos o dificultades van llegando, ¿no? Todos tenemos retos y dificultades. Bueno, entonces para mí fue como un ¡voilá! Otra cosa que en ese momento para mí fue como un, bueno, por supuesto el volver a colocarme el esquema que yo me había hecho, ¿no? Porque yo me había hecho un esquema y de pronto se me desordena y tengo que volver a ordenarme mi esquema, ¿no? Eso me llevó a, por un lado, tener en cuenta que el camino que creamos no solo se crea desde la escucha al corazón, desde la escucha hacia uno mismo y desde ir abriendo el camino hacia donde cada uno cree o siente que es su camino, sino que hay una parte muy importante que es la de estar presente, disfrutar del camino de la vida, que luego eso lo he aprendido también con las constelaciones familiares, decir sí a la vida tal y como es, sean cuales sean las circunstancias que nos van llegando, y escuchar a la vida, porque la vida nos da mensajes sobre cuál es nuestro camino, si vamos bien por aquí,
si hay nuevos caminos que a lo mejor no conocíamos y que están para nosotros. Y una de las cosas que he descubierto es que cuando uno está en la vida y se abre a todo tal y como es, de pronto se abren nuevas puertas, nuevas oportunidades que tú ni siquiera te habías planteado que podían existir. Y solo puedes verlas cuando estás en el me abro a todo tal y como es, me rindo a la vida tal y como es. Y por supuesto, todo lo que esté en mi mano, claro que sí, o sea, adelante, porque todo es posible, porque todos podemos, pero es importante escuchar la vida. Y con el tiempo descubres de que no tienes el control de nada. De que, porque claro, yo al principio creía que todo el control lo tenía yo y además eso me encantaba. Y de pronto con el tiempo descubres de que ahí va, que ya no tengo control ninguno, que esto de lo que se trata es de fluir. Y empiezas a aprender a fluir y a estar presente, a estar en la vida tal y como es. Y eso te permite abrir el camino sin tú siquiera saber a veces cómo se ha abierto el camino. Y eso no es solo abrir el camino, es que se van abriendo otros caminos que tú ni siquiera te habías planteado. Cuando yo empecé a dedicarme a los cuentos y demás, luego llegaron las conferencias y llegaron de forma casual, fue porque me llamaron para dar una conferencia y para mí fue como, pues vale, voy a dar una conferencia. Pero yo no había dado nunca una conferencia y entonces cuando di esa conferencia dije, ¡hala, pero que esto, yo voy a dar conferencias, a mí esto me gusta! Y empecé a dar conferencias. Luego, después de mucho tiempo trabajándome a través de las constelaciones familiares, me di cuenta, años después, de que la vida me estaba preparando para yo ser consteladora y empecé a hacer el trabajo de dar talleres de constelaciones familiares al tiempo que sigo trabajándome a mí misma. Porque no penséis que el trabajo termina, que el trabajo no termina nunca. Y luego una cosa que ha cambiado es que cuando yo dejé el trabajo de la consultoría, yo lo dejé diciendo voy a vivir de los cuentos, voy a vivir del crecimiento personal. Yo nunca volveré aquí, o sea, este no es mi camino, este no es mi lugar, yo aquí nunca volveré y yo voy a vivir de esto. A día de hoy, esa frase ya ha cambiado, ya es como, no lo sé, ya no sé nada, o sea, ya es como, puedo hablar de hoy, de mi día hoy, pero es como me abro a todo, todo es posible. Y además es que no descarto que la vida, quién sabe, me lleve de nuevo a la consultoría, es como... Todo es posible, o sea, ya es como, ¿quién soy yo para ponerme por encima de la vida y pensar que nunca tal? Y además el nunca, ya he aprendido que como diga nunca, la vida me pone algo que es como, perdona, decías, así que trato de no decir nunca, ya es como, vale, me abro a todo y todo es posible. Y si tuviera que volver, pues sería porque algo tengo que aprender y no pasa nada, es como me abro a aprender lo que tenga que aprender. Pero ya no creo que mi vida vaya a ser una vida en... No. Y es como, no lo sé, la vida dirá. Y a ver si de esto he dicho todo lo que quería decir. Vale. Y bueno, y la vida me ha ido llevando con varias situaciones que se han ido dando en mi camino a darme cuenta de que al final el camino de la felicidad y el camino del éxito es una elección personal. Y da igual cuáles sean las circunstancias que se nos pongan. Eres tú quien eliges abrirte a ello, disfrutarlo, vivirlo. Desde ahí pueden llegar oportunidades y cosas increíbles, pero para que lleguen te tienes que abrir a lo que la vida te pide y no hay nada externo que nos haga no ser felices. La verdadera felicidad o el verdadero éxito comienza por la decisión personal de elegir vivir lo que haya que vivir y disfrutarlo con todas las consecuencias, aun con sus retos, con sus dificultades, con nuestros días, con nuestros momentos. Y os voy a poner otro ejemplo. Cuando empezó el tema del crecimiento personal, yo empecé haciendo Feng Shui. El Feng Shui es una disciplina que trabaja a través de las casas, ¿no? Entonces, ya no hace tiempo que no hago Feng Shui porque ya siento que ya esa parte queda atrás, ¿no? Y yo soy una persona súper exquisita con las casas. He tenido casas, he vivido en casas de verdad súper especiales, muy cuidadas, con muchos detalles y de verdad de entrar y decir, ¡hala, qué casa!, ¿no?
Bueno, pues hasta que de pronto la vida te lleva a vivir a una casa que yo nunca me hubiera planteado, porque es que no tiene nada que ver con mi estilo de casa, pero la vida me llevó a vivir en un hogar muy diferente al que yo hubiera elegido. Pues al final descubres que da igual la casa, no importa, o sea, tú decides o ser feliz o no serlo. Y no cambia nada porque las puertas sean blancas, de madera oscuro, no cambia nada. Eres tú quien decides abrirte a lo que la vida te da, agradecer lo que la vida te da y desde ahí disfrutar. Y otra de las cosas que la vida me ha enseñado es que la vida al final te recompensa. Y la vida siempre tiene regalos para todos. Y a veces son pequeños regalos que no vemos. Y claro, como tenemos que empezar a aprender a agradecer, pues hasta que no empezamos a agradecer no vemos esos pequeños regalos. Pero de pronto un día te da un pedazo de regalo que es como ¡ay, va! La vida recompensa el trabajo que tú haces. Una de las cosas que a mí, uno de los regalos que la vida me ha dado, que es un regalo para mí muy grande, es mi pareja actual. Después de toda una vida en soledad, porque mi camino ha sido en soledad, trabajándome, cuando empecé a trabajarme, empecé a descubrir que tenía que trabajar, por supuesto, el amor a mí misma, eso sin ninguna duda, porque para que llegue alguien que te ame y que te vea tal y como eres, si tú no te amas, no es posible. Desde mi punto de vista, no es posible, ¿no? Entonces, empecé a trabajarme el disfrutar conmigo, el amarme, el aceptar que mi destino podía ser estar sin pareja, pero decidir disfrutar de la vida tal y como era, y de pronto un buen día, después de mucho tiempo, conoces a alguien que es como ¡ay, va! Ni siquiera te imaginabas que un regalo tan grande pudiera llegar para ti, ¿no? Y para mí ha sido como la recompensa a todo el trabajo hecho. Y en esos regalos que te da la vida, a veces esos regalos tienen unas determinadas condiciones y uno elige si los coge o no. No se trata de cambiar nada, sino de tú coges el regalo o no lo coges. Mi pareja, que de verdad, o sea, es una persona con la que yo me siento muy conectada y a la vida le estoy inmensamente agradecida por el regalo que me ha hecho. Estaba divorciado cuando lo conocí y tiene 3 niños maravillosos de una pareja anterior, ¿no? Entonces, claro, él venía con un paquete con el que yo no contaba. O sea, es que eso además ni siquiera me lo había planteado, ¿no? Y entonces, de pronto aprendes a que también los regalos pueden tener determinadas condiciones y tú eliges si los coges o no. Y cuando uno coge el regalo y aprende de todo eso lo que hay que aprender, uno descubre muchas cosas de sí mismo. Lo primero, muchas más sombras que tú no sabías que tenías, y luego afrontar cosas que no sabías que podías afrontar y llegar mucho más lejos de lo que tú podías llegar. Entonces, bueno, yo siempre animo a la gente a recibir los regalos que la vida te da o no, y lo único, tener en cuenta, digo o no porque somos libres, por supuesto, siempre en libertad, y lo único, tener en cuenta que a veces los regalos pues tienen sus condiciones y uno o elige abrirse a ello o quizás no. Pero todo está bien. Lo que cada uno elija es perfecto. El tema es que uno elija en libertad. Eso para mí es lo más importante. Con respecto a esta parte de mi historia que quería contar, yo creo que de momento, luego si me acuerdo de alguna otra cosa, pues os cuento. Y entonces, teniendo en cuenta todo esto, os voy a enumerar ahora un poco las claves que yo he aprendido con mi propio camino, en ese camino hacia el éxito, teniendo en cuenta que para mí son las claves para disfrutar de mí misma, disfrutar de la vida tal y como se me presenta y para abrir mi camino. Y teniendo en cuenta que todo está unido, camino personal, profesional y económico está unido. Y cuando tú te trabajas personalmente, todo cambia, porque al final todo está unido. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo primero y fundamental, por supuesto, siempre lo digo, es aprender a amarse. Para mí eso es lo básico y eso cambia tantas cosas. Cuando tú te amas, la vida empieza a amarte. Cuando tú te amas, la gente que te rodea empieza a amarte, empieza a verte. A lo mejor vosotros no, pero a mí me enseñaron a mirar afuera. Yo nunca había mirado en mí misma.
Y entonces, claro, yo acostumbrada como estaba a pensar siempre en los demás, en hacer lo que los demás querían, es que ni siquiera me había planteado quién era yo. Pues de pronto hacer ese trabajo es un trabajo difícil y que me llevó mucho tiempo. Mucho tiempo y muchos lloros. Muchos lloros al darme cuenta de que no me quería absolutamente nada. Entonces, bueno, pues fue empezar a salir conmigo misma, empezar a plantearme, a ver, ¿a mí qué me gusta? Y hacer cosas que a mí me gustaran. Si a alguien, por ejemplo, le gusta el teatro, alguien que ha dejado de escucharse a sí mismo y tal, le gusta el teatro y empieza a hacer cambios, pues un cambio, por ejemplo, puede ser, venga, pues voy a ir por lo menos mínimo una vez al mes, pero si es más mejor, una vez al teatro. Voy a ir a cursos de cocina, también por estar un poco en ese espacio de estar más en mimarme a través de la comida, en parar, en no estar pensando en los demás. Luego, por supuesto, cuidar mi lenguaje, o sea, ya qué es lo que me digo. Si me digo cosas que no me hagan bien o que de alguna manera me hagan juzgarme, es como, bueno, acepto que soy un ser humano, siempre digo eso, ¿no? Pero ahora elijo algo distinto, ahora elijo amarme, ahora elijo respetarme, ahora elijo ser yo. Y empezar a decir no cuando uno quiere decir no, decir sí cuando uno quiere decir sí, empezar a valorarse. En el trabajo, cuando yo empecé contando cuentos, ha habido determinados momentos en los que cuando yo empecé, yo hacía las cosas a modo voluntario. Con el tiempo aprendes a valorarte y yo me he dado cuenta en mi camino, por lo menos en el mío es así, que cuando tú te valoras, la gente que llega a ti es gente que de alguna manera te valora. Y cuando no te valoras, la gente que llega es diferente. Para mí es importante valorarse uno para que los demás te valoren. Y por supuesto, valorar a todo el mundo. El trabajo de amarse para mí es fundamental. Quizás a alguien le puedan ayudar los libros de Luis Hay, quizás a alguien le pueda ayudar otro camino. Pero además es que amarse es fundamental porque si tú no te quieres, tú no sabes qué es lo que te gusta. Y si no sabes qué es lo que te gusta y no te amas, es muy difícil que se abre tu camino, el que tú sientas para ti, el que te hace latir por dentro, porque en realidad tú no te conoces. Entonces es como hacer un trabajo introspectivo de mirar adentro para descubrir quién eres, para sacar lo mejor de ti, para sacar tus alas, para descubrir tus dones que luego vas descubriendo con el paso del tiempo y para poder ver ese camino que está para ti cuando tú te amas y que está en resonancia contigo porque tú te amas. Pero cuando uno no se quiere y está más en los demás que en uno mismo, uno no es capaz de ver su camino porque está en otro lugar completamente diferente. Entonces, para mí eso es importante. Luego, amarse te lleva a ser auténtico. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las cosas que la vida me ha enseñado es que a mí lo que me funciona es lo que yo siento. Y no importa lo que digan los demás. La vida me ha demostrado que a otras personas hay cosas que yo hago que no les funcionaría porque es que no lo sienten y aparte porque la gente que les llega es completamente diferente, pero a mí sí me funcionan. Y si yo lo siento, ese es el camino. Y os voy a poner un ejemplo. Cuando yo empecé a contar cuentos, un día, de pronto, yo casi todo mi camino ha sido contando a adultos. En algún momento he contado a niños, pero ha sido muy poco tiempo. Entonces, un día yo sentí en una sesión de cuentos adultos que había un montón de gente, además, contar un cuento para niños. El cuento es, no sé si lo conocéis, Papá, por favor, alcánzame la luna, que es un cuento precioso que con los niños funciona fenomenal. Bueno, a mí me gusta mucho ese cuento, ¿no? Y yo sentía en esa sesión contar ese cuento, Papá, por favor, alcánzame la luna. Varios compañeros narradores, era como, pero a ver, ¿cómo vas a contar ese cuento a adultos? O sea, ese cuento es de niños, no puedes contarlo a adultos. Y yo era como, ya, pero es que yo siento contarlo, es que si siento contarlo, pues tendré que contarlo, ¿no? Hombre, es que como le cuentes a un adulto ese cuento, pues la cara que a lo mejor te va a poner va a ser de nos estás tratando como niños y yo, ya, pero es que si lo siento es que tengo que contarlo. Y entonces lo conté. Una de las cosas que sí que la vida me ha enseñado es que para saber si algo funciona tienes que probarlo.
Y si luego no funciona, es que no pasa nada. Es como, pues mira, pues esto no funciona, pues ya está, me he equivocado. Pero por lo menos no me habré quedado con las ganas de saber, ¿funcionará? ¿No funcionará? Ya sé que funciona, podía no haber funcionado. No pasa nada, ya lo sé. Bueno, pues conté ese cuento. Fue una sesión en la que había de verdad un montón de gente. Ya os digo que era un cuento para niños. Todas las personas que había eran adultas. Y cuando terminó la sesión, se me acercó un chico. Y además un chico, porque podría haber sido una chica, pero digo, es que se supone que las chicas somos más sensibles, se supone entre comillas, y justo es que el que se acercó fue un chico, o sea, fue un chico joven, ¿no? Se me acercó y me dijo, de todos los cuentos que has contado, el que más me ha gustado es ese. Y me señaló el cuento porque yo lo había llevado, el álbum. Papá, por favor, alcánzame la luna. Y para mí fue como, ay, va. Es que fue, y además, o sea, yo sé que fue la vida quien le dijo a él, ahora tú vamos a mover los hilos para que este vaya y le diga a Francisca esto. Y entonces él me dijo eso para que la vida me mandara el mensaje de, ve Francisca, que te olvides de lo que te digan los demás, que tú hagas lo que tú quieras, que ese es el camino para ti. Y yo sé que hay mucha gente, otros narradores, que si cuentan ese cuento a adultos, pues por la gente que a ellos les llega, por la resonancia que ellos emiten, pues seguramente la cara que les va a poner la gente que les llegue va a ser completamente distinta. Lo primero porque ni siquiera el narrador cree que se pueda contar ese cuento. Pero lo que la vida me ha enseñado es que si tú crees, o mejor dicho, si tú sientes hacer algo, hazlo. Y si luego pues la vida te dice, mira, no, pues ya sabes que es que no. Y qué maravilla que ya sabes que es que no te quedas con la cosa de qué hubiera pasado. Sí, a mí me gusta esto de, ¡jo, qué bien! Ya sé qué es lo que ha pasado. Y os puedo decir que en mi camino, como os podéis imaginar, que yo he tenido momentos de que cosas se me den bien y otros días pues haya cosas que no funcionen tanto y bueno, forma parte de la vida. Eso es vivir. Y eso también te enseña a no pensar que las cosas tienen que ser de una determinada manera, a fluir, a confiar y a vivir también eso, que es que eso también es vivir, o sea, y no pasa nada, o sea, no. Y además estoy completamente segura de que todo el mundo tiene días que a lo mejor hace algo que no llega del todo o que no le funciona. Claro, pues sí, pues todos. Y qué maravilla que todos somos así, porque si no sería como, ostras, es que soy rara. Pues no. Todos somos así. Bueno, creo. A lo mejor hay alguien que tiene la suerte de que no, pero bueno, yo no lo conozco, no lo he conocido. Y luego, el amarse y el amor te lleva a más amor. Cuando empiezas a amarte, también es un trabajo, ¿no? Pero el amarte te permite amarlo todo. El abrirte a amar a todo el mundo, a aceptar a la gente, a entender que todos somos humanos, que todos tenemos nuestras cosas. Y el abrirte a respetar a todos, a estar como en un ambiente o en un entorno que se vive mucho más desde el amor. Y cuando uno vive en un entorno más de amor y hace las cosas con amor, el camino se abre. O sea, eso ayuda a que el camino se abra. Y con respecto al tema de la competencia, para mí no existe la competencia. Es que eso no es real para mí. Nadie le quita el trabajo a nadie. Somos millones de personas en el mundo entero, bueno, millones o billones o no sé, ¿no? Pero hay sitio para todos y nadie le quita el trabajo a nadie. Y creo que es importante y bonito el compartir los éxitos de los demás, porque los éxitos de los demás son nuestros éxitos. Yo tengo amigos que se dedican a hacer lo mismo que hago yo y os puedo asegurar que ni ellos me quitan a mí, ni yo les quito a ellos. No, es como lo que hacemos es vivir todos en este camino que es la vida, compartir alegrías, brindar, disfrutar, celebrar y a cada uno le llegará la gente que está en resonancia con uno, pero no existe la competencia, no existe. Y si uno está en la competencia, quizás para esa persona sí existe porque está en eso, pero para mí no es real. O sea, habemos mucha gente en el mundo como para que a todos nos llegue gente y como para que todos podamos abrir el camino sea como sea. Entonces, bueno, esa es mi opinión, no existe la competencia. Luego, otra cosa relacionada con el amor es agradecer.
agradecer todo y decidir dejar la queja atrás. Todo esto que os cuento, que a lo mejor uno puede pensar, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con abrir el camino? Es que cuando tú haces estas pequeñas cosas, es que tu vida entera cambia en todos los sentidos. Entonces, bueno, agradecer. Yo siempre digo que al principio lo que hacía era todas las noches agradecer las pequeñas cosas que había tenido el día, que al principio eran muy pocas, porque al principio me encontraba tan mal que no era capaz de ver todo lo que el día había tenido para mí, y a medida que lo fui haciendo, cada vez veía más cosas. Era como un simple... He visto caer a esa hoja del árbol y ha hecho un movimiento tan bonito, gracias. Empiezas a ver cosas que es como... Y eso emite una resonancia, y eso hace que el camino o la vida que se mueva a tu alrededor sea de una determinada manera, en resonancia con quien tú eres y lo que hay dentro de ti, lo que tú emites. Otra cosa que para mí también es importante, o eso me lo han enseñado las constelaciones familiares, que tiene mucho que ver con todo lo anterior y que ayuda a lo anterior, es trabajar a la madre. Cuando uno se trabaja a la madre, eso ayuda muchísimo en el camino de la economía, profesión, abundancia, éxito y amor hacia uno mismo, autoestima. Ese trabajo a veces no es un trabajo sencillo, pues por situaciones que cada uno haya vivido, pero yo he aprendido, yo he visto que no es casual la madre que tenemos, que de alguna manera la madre que tenemos es perfecta, es la que necesitamos para aprender a aceptar la vida tal y como es y aprender a no dar importancia a cosas que quizás no tienen la importancia que nosotros creemos que tienen. Tomar a la madre es como una metáfora del sí a la vida tal y como es. Y es tomar la vida que ella nos da, aceptarla tal y como es, tal y como ha sido, haya pasado lo que haya pasado, y desde ahí abrir el camino hacia la vida, nuestra vida. Por supuesto, cuando uno hace ese trabajo, luego soltando la mano para poder desde el adulto abrir nuestro camino. No es abrir el camino de la mano de la madre y el padre, sino es soltar la mano, salir del nido y abrir nuestro camino desde la responsabilidad y desde el adulto. Otro punto muy muy importante, revisar las creencias que tengamos. Todos tenemos creencias que nos limitan para abrir determinados caminos, ¿no? Entonces es ver qué creencias tengo que impiden que se abran determinados caminos. Por ejemplo, todo es posible, hay gente que cree esto no es posible, pues si crees que no es posible, pues no va a ser. Pero si tú crees en ello, pues tienes esa posibilidad de que sea. Me permito tener éxito, me permito triunfar, me permito ser feliz, me permito ser yo, me permito disfrutar de la vida. A veces hay tantas cosas que no nos permitimos, aunque sea de forma inconsciente, que no podemos abrir esos caminos. Y entonces es mirar en uno y ver qué no me permito, qué creencias tengo que limitan el poder llegar a determinados lugares, el poder abrir determinados caminos. Y pueden ser creencias de muchos tipos. Por ejemplo, hay gente para quien, bueno, si estoy bien en el trabajo, pues no voy a tener una pareja bien, ¿no? Pues o tengo una cosa o tengo otra. Hay gente que tiene esas creencias, ¿no? Pues no, ¿por qué? Es abrirte a la plenitud, abrirte a que todo se dé y luego lo que tenga que darse se dará. El otro día escuché en una conversación a una chica decir, las mujeres lo tenemos muy difícil, lo tenemos mucho más difícil el abrir el camino del éxito. Además fue como hace una semana que dije, esto no ha sido casual, esto ha sido para la conferencia. Para mí fue como, ¡ay va! Eso es una creencia. Por supuesto, una creencia que viene de una historia de atrás, o sea, que no es una creencia, viene de una historia, ¿no? Pero ahora estamos en el mejor momento para cambiar la historia, cambiar el mundo y abrir un camino nuevo. Un camino nuevo que se abre desde uno mismo, no desde los demás, sino desde uno mismo, y por resonancia podremos llegar a otros y abrir ese camino. Yo creo que estamos en el mejor momento para hombres y mujeres por igual tener igualdad de oportunidades y de igualdad de oportunidades para abrir camino. Y si alguien no lo cree, eso tiene que ver con la resonancia de uno mismo y con lo que uno mismo tiene que trabajarse, porque al final la vida te devuelve el espejo de lo que tú crees o lo que tú eres. Entonces es mirar en uno y abrirse a algo nuevo.
pero yo creo que afortunadamente todo está cambiando. Por supuesto, no evado que hay muchas realidades, que todas las realidades forman parte de la vida y del mundo y que todo es perfecto, que cada uno en función de lo que necesite o de lo que crea recibirá o no una cosa u otra. Entonces, bueno, eso, revisar las creencias y trabajar esas creencias si queremos cambiarlas. Y luego otra cosa es moverte y actuar. En este tiempo he conocido a mucha gente y sigo conociendo a mucha gente que siempre que la veo siempre dice: voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y gente que a lo mejor me ha preguntado a mí: ¿y cómo has conseguido tal? Y yo le he ido diciendo cosas y tal, y siempre que la veo es como: voy a ir a esto que me dijiste, voy a hacer esto, y le vuelvo a ver y es: voy a hacer esto, voy tal. Y yo siempre escucho y yo no digo nada, porque además todo es perfecto, ¿no? Pero si no haces nada y te quedas quieto, quizás la vida se quede igual de quieta. Quizás si eliges abrirte, si eliges moverte, entonces la vida podrá moverse. Y la vida se mueve cuando uno se mueve. Entonces, yo creo que es importante el tomar conciencia del poder que uno tiene y actuar. Y actuar puede ser de muchas maneras, o sea, puede ser simplemente empezar a, lo que hemos dicho antes, de hacer cosas que a mí me gusten, ya para ir cambiando a lo mejor mi día a día. El dejar atrás personas que ya no me aportan nada, dejar atrás y abrirme a algo nuevo. El asistir a herramientas o disciplinas que me puedan ayudar, y a cada uno le puede ayudar unas disciplinas o unas herramientas. Yo siempre digo que a mí las constelaciones familiares me han ayudado un montón en mi camino, pero hay gente para quien el camino es otro completamente diferente y las herramientas siempre te van a poder ayudar, o a lo mejor eso creo yo, pero a lo mejor hay gente para quien no, pero a mí las herramientas de crecimiento personal, sobre todo las que a mí me funcionan, me han dado mucha luz en mi camino, pero siempre teniendo en cuenta que el poder está en mí y que ningún terapeuta puede cambiar mi vida si yo no estoy dispuesta a cambiar mi vida y si yo no estoy dispuesta a hacer lo que la vida me pida o a moverme conforme a lo que la vida me vaya diciendo. Eso es importante. Luego, confiar, y confiar es importante porque en algún momento, y en más de un momento, todos tenemos momentos de debilidad en los que caemos abajo y es como: Dios, ¿y ahora qué, no? Pues confiar. Poco a poco la vida se va ordenando y a veces tenemos que pasar por determinadas situaciones que, aunque sean difíciles, aunque sean dolorosas, forman parte del proceso o del camino para luego poder llegar mucho más lejos de lo que nos podamos imaginar. Y la verdad es que a veces es duro, pero es verdad que a veces tenemos que pasar por X para luego valorar la vida, porque hemos pasado por X y eso nos lleva a valorar lo que luego nos llega y a descubrir toda nuestra capacidad, potencialidad, etc. Y ya por último, algo que creo que es importante es en algún momento, saltar al vacío o arriesgarse. Yo creo que la gente que cumple grandes metas o grandes sueños, en algún momento de su vida ha tenido que saltar al vacío, es decir, dar un salto aún no sabiendo cómo se va a abrir el camino o si realmente se va a abrir. Pero quien arriesga es quien verdaderamente puede descubrir hasta dónde puede llegar. Solo quien arriesga. Yo digo que los valientes son quienes pueden descubrir hasta dónde pueden llegar. Y bueno, pues sobre todo, esas claves me viene compartir con todos. Y para terminar, voy a compartir un cuento. Normalmente en las conferencias suelo contar muchos cuentos. Bueno, me conocéis algunos, pero no sé por qué en esta conferencia sentía que lo que tenía que contar era distinto y que el cuento iba a ser al final. Así que bueno, pues para irnos con el sabor del cuento, os voy a contar para terminar un cuento que no sé si lo conocéis. Es un cuento que se titula La piedra arde y es de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, que fíjate que es súper conocido, pues este cuento hay mucha gente que no lo conoce. Es un cuento precioso y por supuesto lo cuento a mi manera. Como siempre cuento los cuentos un poco dándoles mi versión, pero os animo a todos a ir a la biblioteca o a la librería si os animáis a buscarlo. Y además es un cuento que tiene unas ilustraciones muy bonitas, si os animáis a leerlo. Y este cuento quiero contarlo para dejaros el sabor de que la vida es un camino y de que todo
forma parte del plan para disfrutar y para llegar a donde hayamos de llegar. Si alguien está en algún momento en el que diga, jolín, pero es que, ¿y esto por qué no? Pues quizás este cuento pueda ayudar, o quizás no. De todas maneras, sí que os digo que los cuentos luego cada uno se lleva su mensaje, porque para mí tiene un significado, pero a lo mejor otro lo escucha y tiene un significado completamente distinto a lo que acabo de decir. Y si tiene otro significado para vosotros, quedaros con lo que vosotros sentís. Y el cuento dice así: en un lejano lugar, en un pequeño pueblo, vivió una vez un viejito que se ganaba la vida como guardián de los huertos. Este viejo estaba siempre solo. Había llegado de un lugar lejano y nunca hablaba de su vida. Y nadie se atrevía a preguntarle si siempre fue tan viejo y si siempre fue tan feo. Mirad, andaba encorvado y cojeaba de una pierna. Tenía la nariz torcida, varias cicatrices en la cara y le faltaban todos los dientes de arriba. Y por si fuera poco, respiraba con dificultad y tosía con frecuencia. Bueno, pues dicen que un día un niño decidió saltar la tapia de un huerto para robar manzanas, pero oye, no le salió bien. Cuando se iba a escapar con las manzanas, resbaló y quedó colgado de un clavo de la tapia. Las manzanas se resbalaron por el suelo y el niño terminó cayendo sobre un matorral de espinas. Bueno, imaginaros, gritó de dolor. Tanto gritó que el viejo guardián le escuchó y llegó. Y para sorpresa del niño, el viejo no la azotó. Meneó la cabeza, le acompañó hasta su casa, le lavó los arañazos y luego, muy amablemente, le acompañó hasta su casa y le dejó en la puerta. Varios días después, el niño se fue a jugar al bosque y en el bosque, por casualidad, junto a un árbol se encontró con una piedra brillante. Era una piedra preciosa. Y se dio cuenta el niño de que la piedra tenía grabada unas letras y se acercó, como era un niño curioso, se acercó para ver qué es lo que decía la piedra. Y la piedra decía: si eres viejito, joven serás partiéndome en pedacitos. Era una piedra mágica. Y claro, el niño, al leer aquellas palabras, pensó enseguida en el viejo guardián que tan bien se había portado con él. Y pensó en cómo sería si volviera a ser joven. No volverá a toser, pensó el niño. Tendrá todos sus dientes, dejará de cojear, dejará de toser. Y emocionado se fue a buscar al viejo para contarle de la piedra. Y cuando ya le tuvo delante, le contó. El viejo le escuchó muy atentamente, le acarició la cabeza con mucho cariño y luego aceptó ir a ver la piedra. Así que el niño le acompañó hacia donde estaba la piedra y cuando el viejo llegó a aquel lugar y vio la piedra, quedó fascinado. Era tan bonita, era tan brillante, era tan preciosa. Y entonces el niño le dijo: rómpela, vamos, rómpela, rómpela. Pero el viejo no se movió. El niño le dijo entonces: ¿es que no vas a romper la piedra? No, le dijo él. ¿Cómo?, le dijo el niño. El niño se puso furioso. ¿Para eso te he traído hasta aquí? ¡No vas a romper la piedra! Y entonces el viejo le dijo: ya sé lo que piensas y quiero explicarte. Soy viejo, aunque bastante menos viejo de lo que tú te crees. Y soy cojo y estoy desfigurado, yo sé, pero no me creas tonto. Y por primera vez en muchos años, el viejo contó una pequeña parte de su historia. Estas cicatrices que tengo en la cara no son de un accidente. Los pulmones, la pierna. Me rompí la pierna cuando escapaba de la cárcel porque era muy alto el muro y porque había vidrios abajo. Hay otras marcas que no puedes ver. Marcas que tengo en el cuerpo y no solo en el cuerpo, marcas que nadie puede ver. Si rompo la piedra y vuelvo a ser joven, estas marcas se borrarán. Pero estas marcas son mis documentos de identidad. Forman parte de mi historia, de mis aprendizajes, de mis errores, de mi lucha, de mis grandezas. Yo no quiero olvidar quién soy. ¿Comprendes?, le dijo al niño. El niño
escuchó en silencio y en silencio le dio la mano al anciano y los dos, cogidos de la mano, en silencio, caminaron de regreso a casa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Espero que del día de hoy os llevéis algo, cada uno lo que tenga que llevarse. Y bueno, pues gracias por formar parte del camino y por hacer posible mi camino. Me siento inmensamente feliz y agradecida a la vida por estar aquí y disfrutar de los momentos que me da la vida para compartir con la gente que siente venir y con la gente que está ya al otro lado. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias.